En el corazón de la Universidad de Yale, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, se alza un edificio extraño. Sus muros de piedra no tienen ventanas. Su fachada es sobria, casi sin adornos, pero en su puerta se tallan símbolos que inquietan, calaveras y huesos cruzados. Ese edificio se conoce como la tumba. Y en su interior se reúne una sociedad secreta fundada en 1832 que, según muchos, ha marcado la historia de Estados Unidos más que cualquier partido político. Su nombre, Skull and Bones. Durante casi 2 siglos, este club selecto de estudiantes de Yale ha sido acusado de conspirar para dominar la política, las finanzas y la inteligencia estadounidense. Entre sus filas han pasado presidentes, senadores, jueces de la Corte Suprema, banqueros de Wall Street y directores de la CIA. Los rumores hablan de rituales macabros, juramentos de lealtad eterna y pactos de silencio que atraviesan generaciones. Algunos lo ven como un simple club universitario con tradiciones excéntricas. Otros lo consideran la incubadora de las élites estadounidenses, un engranaje clave del llamado Nuevo Orden Mundial. Hoy exploraremos, con detalle y sin censura, la historia de Skull and Bones. Sus orígenes, sus símbolos, sus rituales, sus miembros más influyentes y su supuesto rol en la construcción del poder global. Prepárate para un viaje que combina historia, política, misterio y conspiración. Skull and Bones nació en 1832 en la Universidad de Yale, fundada por William Huntington Russell y Alfonso Taft. Russell provenía de una familia influyente con vínculos en el comercio internacional. Taft, años después, se convertiría en secretario de Guerra de Estados Unidos y padre de William Howard Taft, presidente y miembro de la Corte Suprema. En el siglo XIX, las universidades estadounidenses eran terreno fértil para sociedades secretas. Inspiradas en logias masónicas y fraternidades europeas, estas agrupaciones buscaban crear lazos de hermandad y ejercer influencia en el futuro profesional y político de sus miembros. Pero Skull and Bones se diferenció desde el principio. Su aura de secretismo, su simbolismo macabro y la selección rigurosa de sus integrantes la hicieron única. Los fundadores eligieron como emblema una calavera sobre 2 huesos cruzados, acompañada del número 322. Algunos dicen que se refiere al año 322 a.C., cuando murió el orador griego Demóstenes y comenzó la decadencia de Atenas. Otros creen que es simplemente el número de orden de la sociedad en Yale. Sea cual sea el origen, el símbolo proyectaba poder y misterio. El lugar de reunión de Skull and Bones es conocido como The Tomb. Un edificio de piedra sin ventanas, construido en 1856, situado en el campus de Yale, en New Haven, Connecticut. Desde fuera, la tumba parece más un mausoleo que un club estudiantil. Sus muros gruesos y cerrados impiden toda mirada indiscreta. En su interior, según filtraciones y testimonios, se guardan objetos extraños, esqueletos humanos, cráneos de figuras famosas, estatuas, vitrales con símbolos ocultos y salas de reunión iluminadas por candelabros. Se dice que incluso tienen en su poder el cráneo de Jerónimo, el legendario líder apache, robado por miembros de la sociedad en 1918. La familia de Jerónimo ha exigido su devolución en varias ocasiones, pero Yale y Skull and Bones nunca lo han confirmado ni desmentido. La tumba es más que un edificio. Es un santuario. Un espacio donde los miembros, conocidos como Bonesmen, realizan rituales de iniciación y reuniones que han alimentado la imaginación popular durante casi 2 siglos. Pocas cosas han generado tanto morbo como los supuestos rituales de Skull and Bones. Cada primavera, 15 estudiantes de Yale son seleccionados para unirse a la sociedad. El proceso es secreto, pero se sabe que la elección recae en miembros veteranos que analizan el liderazgo, la influencia y el potencial futuro de los candidatos. Los elegidos deben jurar lealtad eterna a la orden y a sus hermanos Bonesmen. Se dice que durante la iniciación realizan pruebas simbólicas, confesar públicamente sus secretos más íntimos frente a los demás, pasar por rituales que simulan la muerte y resurrección, recibir un nuevo nombre, con el que serán llamados dentro de la sociedad. Algunos testimonios filtrados aseguran que se utilizan ataúdes, calaveras, huesos humanos y representaciones teatrales de ritos funerarios. Los iniciados serían despojados de su identidad anterior y renacidos como miembros de la hermandad. Más allá de lo anecdótico, lo importante es el efecto psicológico. Los rituales crean un vínculo inquebrantable entre los Bonesmen, un pacto de silencio y lealtad que trasciende la vida universitaria.
El emblema central de Skull and Bones es la calavera con dos huesos cruzados, acompañada del número 322. Este símbolo aparece en las paredes de la tumba, en los anillos que portan los miembros y en documentos internos de la sociedad. El cráneo representa la mortalidad, el poder y la conexión con lo oculto. Los huesos cruzados evocan hermandad, pero también peligro. El número 322 sigue siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que hace referencia a una rama de la sociedad que existió en Alemania que Russell habría importado a Yale. Desde sus primeras generaciones, Skull and Bones atrajo a jóvenes que luego ocuparían posiciones clave en Estados Unidos. William Howard Taft, presidente de Estados Unidos y luego juez de la Corte Suprema. Henry Stimson, secretario de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Harold Stanley, cofundador de Morgan Stanley. Varios senadores, gobernadores y jueces. Lo que empezó como un club universitario pronto se convirtió en una red de poder, una especie de fraternidad invisible que conectaba a políticos, banqueros y empresarios en la cúspide del poder estadounidense. Un Bonesman nunca está solo, siempre hay otro dispuesto a abrirle puertas en Wall Street, Washington o la diplomacia internacional. Lo que distingue a Skull and Bones de otras fraternidades no es solo su exclusividad, sino el juramento de silencio eterno. Los Bonesmen no pueden hablar públicamente sobre lo que ocurre en la tumba. No pueden revelar detalles de los rituales ni de las discusiones internas. El silencio no solo protege el misterio, también fortalece el poder. Al no saberse con certeza qué ocurre dentro, la imaginación popular llena los vacíos con teorías, rumores y conspiraciones. Dentro de Yale, Skull and Bones es solo una de varias sociedades secretas, pero sin duda la más famosa. Otras incluyen Scroll and Key, Wolf's Head, pero ninguna ha alcanzado la notoriedad ni la influencia de los Bones. Cada primavera, cuando se anuncia el nuevo grupo de 15 elegidos, los estudiantes observan con curiosidad y cierta envidia. Ser seleccionado es visto como un honor, una promesa de éxito futuro. La universidad nunca ha desmentido ni confirmado los rumores más oscuros. A lo largo de casi 2 siglos, Skull and Bones ha acumulado un aura de misterio. Los rumores sobre rituales macabros, posesión de cráneos famosos, control político y conspiraciones globales han alimentado su leyenda. ¿Es todo verdad? ¿O es una mezcla de mito y realidad? Lo que sí está documentado es que sus miembros han ocupado puestos de enorme influencia. La red de contactos que genera abre puertas poderosas. El secretismo y el simbolismo refuerzan su identidad. En otras palabras, aunque algunos rumores puedan ser exagerados, la influencia de Skull and Bones es un hecho histórico. Con el paso de las décadas, Skull and Bones dejó de ser un experimento excéntrico para convertirse en una institución dentro de Yale. Cada primavera, 15 estudiantes de último año eran seleccionados para unirse. El proceso era misterioso, pero todos sabían que ser elegido significaba prestigio inmediato. La tradición de tapping, el toque de selección, se convirtió en un ritual en sí mismo. Un miembro veterano golpeaba en el hombro al candidato elegido. No hacía falta decir mucho, ese gesto era suficiente para cambiarle la vida a un estudiante. Skull and Bones creó así una cadena generacional de élite. Cada año, 15 nuevos integrantes. En Yale, esta sociedad pasó de ser un secreto incómodo a una marca de distinción silenciosa. Una de las ramas más poderosas de la red Bones es la conexión con Wall Street. Desde finales del siglo XIX, numerosos Bonesmen se integraron en bancos, firmas de inversión y compañías de seguros. Apellidos como Harriman, Whitney y Rockefeller aparecían en directorios financieros, muchos de ellos vinculados a Yale y a Skull and Bones. Los vínculos no eran casuales. Un Bonesman ayudaba a otro a conseguir empleo. En pocas décadas, la sociedad había tejido un puente directo entre Yale y las finanzas globales. Este capital económico fue clave para sostener su influencia. Porque mientras el poder político puede cambiar con elecciones, el dinero asegura continuidad. Y Skull and Bones siempre supo cuidar esa base. La influencia de Skull and Bones también se extendió al sistema judicial. Numerosos jueces federales, fiscales y abogados de alto nivel fueron Bonesmen. La lógica era la misma, la red servía como una especie de seguro de ascenso. Un Bonesman en la corte podía confiar en que su hermano Bonesman en el Senado o en un bufete poderoso lo respaldaría.
Algunos críticos afirman que esto generó una endogamia del poder legal, donde las decisiones más importantes se tomaban entre personas conectadas por una hermandad secreta, más allá de ideologías políticas. Uno de los vínculos más polémicos atribuidos a Skull and Bones es su relación con la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Desde sus inicios en 1947, la CIA reclutó agresivamente en universidades como Yale, Harvard y Princeton. Y en Yale, Skull and Bones era un terreno fértil. Muchos de los primeros agentes y directores de la CIA eran bonesmen o estaban directamente relacionados con ellos. El secreto, la lealtad y la disciplina de la orden encajaban perfectamente con el perfil que buscaba la inteligencia estadounidense. Algunos analistas han llegado a describir a Skull and Bones como una escuela de entrenamiento informal. El pacto de silencio que se aprende en la tumba es el mismo que se exige en el espionaje. Los bonesmen no solo dominaron política y finanzas, también penetraron en la academia y los think tanks. Profesores influyentes, presidentes de universidades y fundadores de centros de investigación estratégica pertenecían a la hermandad. Esto les permitió moldear generaciones de estudiantes y dirigir debates intelectuales sobre economía, seguridad y política internacional. No solo se trataba de quién tenía el poder, sino de quién definía el marco conceptual dentro del cual se ejercía ese poder. Otra de las ramas de influencia fue la prensa. Aunque Skull and Bones siempre cultivó la discreción, varios editores, periodistas y magnates de medios eran miembros o cercanos a la sociedad. Esto alimentó sospechas de que la hermandad no solo colocaba políticos y banqueros, sino que también controlaba el relato público. Si bien es exagerado decir que Skull and Bones dirigía los medios, lo cierto es que su presencia en redacciones influyentes aseguraba que ciertas narrativas fueran impulsadas y otras, atenuadas. Durante el siglo XX, Skull and Bones jugó un papel en la política exterior estadounidense. Varios bonesmen ocuparon cargos clave durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Henry Stimson, bonesman, fue secretario de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, supervisando el proyecto Manhattan que creó la bomba atómica. Otros miembros ocuparon posiciones diplomáticas decisivas en la posguerra. Esto consolidó la idea de que Skull and Bones no era solo un club estudiantil, sino un vehículo de reclutamiento y promoción de la élite que diseñaba la política mundial. A lo largo de las décadas, la hermandad reforzó su poder con una norma sencilla: un bonesman nunca deja solo a otro bonesman. Este principio creó una red sólida de cooperación. Los bonesmen se contrataban, se financiaban, se recomendaban, se defendían. Era una cadena invisible, pero irrompible. Este pacto de los huesos garantizó que, incluso en momentos de crisis, la hermandad sobreviviera y se adaptara. Hasta mediados del siglo XX, Skull and Bones era un secreto bien guardado. Pero con el auge del periodismo de investigación y la cultura contracultural de los 60 y 70, empezaron a surgir reportajes que cuestionaban a la sociedad. Revistas y periódicos comenzaron a publicar listas de miembros, revelaciones sobre la tumba y rumores sobre los rituales. Esto alimentó el interés popular y convirtió a Skull and Bones en un símbolo del poder oculto. Las críticas crecieron. ¿Por qué una democracia debía tolerar que una hermandad secreta monopolizara tanto poder? Una de las historias más famosas sobre Skull and Bones es la del cráneo de Jerónimo, el jefe Apache. Según testimonios, en 1918 un grupo de bonesmen que servían en la base militar de Fort Sill robaron los restos del líder indígena y los llevaron a la tumba en Yale. La familia de Jerónimo ha pedido en repetidas ocasiones la devolución de los restos. Incluso presentaron demandas legales en 2009. Yale y Skull and Bones nunca han confirmado ni negado la acusación. El siglo XX fue el siglo del ascenso estadounidense como superpotencia global. Y en muchos de los centros de decisión, había bonesmen presentes. Desde Wall Street hasta la Casa Blanca, desde la CIA hasta los tribunales, Skull and Bones consolidó su influencia. Para algunos, era simplemente la consecuencia de tener una red de élite bien conectada. Para otros, era la prueba de una conspiración deliberada para controlar Estados Unidos desde las sombras. Sea como sea, el mito creció. Skull and Bones ya no era solo un secreto de Yale, era un símbolo del poder invisible. Al llegar al siglo XXI, Skull and Bones estaba en su punto más alto de notoriedad. Libros,
Documentales y artículos exponían sus conexiones con presidentes, banqueros y directores de inteligencia. Los atentados del 11 de septiembre, las guerras en Medio Oriente y la crisis financiera de 2008 reforzaron la sospecha de que la hermandad estaba detrás de los grandes giros de la historia. En la imaginación colectiva, Skull and Bones dejó de ser un club secreto universitario para convertirse en la metáfora del poder oculto global. Si hasta ahora Skull and Bones parecía un club exclusivo con influencia, en el siglo XX y XXI se volvió imposible negar su peso en la política estadounidense. Dos presidentes de Estados Unidos fueron Bonesmen, George H. W. Bush y su hijo George W. Bush. El padre, George Herbert Walker Bush, fue director de la CIA, vicepresidente con Ronald Reagan y presidente entre 1989 y 1993. Su hijo, George Walker Bush, gobernó entre 2001 y 2009, periodo marcado por los atentados del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Ambos reconocieron públicamente su pertenencia a Skull and Bones, aunque siempre con frases evasivas. George W. Bush, en una entrevista televisiva, dijo: "Es tan secreto que no puedo decir nada más". La respuesta, lejos de disipar dudas, alimentó aún más el misterio. En 2004, cuando George W. Bush buscaba la reelección, su rival demócrata fue John Kerry. ¿El detalle inquietante? Kerry también era miembro de Skull and Bones. Por primera vez en la historia, las elecciones presidenciales de Estados Unidos se disputaban entre dos Bonesmen. Para los críticos, era la prueba de que la democracia estadounidense estaba controlada por la misma hermandad, sin importar el partido político. Cuando se le preguntó a Kerry sobre el tema, respondió: "Es un secreto. No puedo hablar de eso". La coincidencia de respuestas entre Bush y Kerry reforzó la idea de un pacto de silencio eterno. Más allá de Bush y Kerry, muchos Bonesmen han ocupado cargos políticos clave: senadores y congresistas, gobernadores de estados influyentes, embajadores en países estratégicos, asesores presidenciales en temas de seguridad y economía. La lista es larga y confirma lo que muchos sospechan: Skull and Bones funciona como una incubadora de políticos, un semillero que coloca a sus miembros en la cima del poder. Una de las teorías más difundidas sobre Skull and Bones es su conexión con el llamado Nuevo Orden Mundial. Según esta narrativa, la hermandad es parte de una red más amplia de sociedades secretas, junto con los Illuminati, la masonería y el Club Bilderberg, que busca crear un gobierno global controlado por una élite reducida. Los Bones serían el brazo estadounidense de este proyecto, asegurando que la Casa Blanca, Wall Street y la CIA trabajen alineados con esa visión. Aunque muchos académicos ven esta teoría como especulación, lo cierto es que el secretismo y las coincidencias históricas le dan combustible. Cuando un presidente, su rival y varios de sus asesores provienen de la misma sociedad secreta, es difícil no preguntarse: ¿cuánto de casualidad hay en todo esto? Los críticos sostienen que los rituales de Skull and Bones no son solo teatro macabro. Ser obligado a confesar secretos íntimos, acostarse en un ataúd, o recibir un nombre nuevo son prácticas que buscan romper la individualidad y crear una identidad colectiva. En el gobierno, en la banca o en la inteligencia, esas cualidades son cruciales. En otras palabras, lo que comienza como un juego universitario se convierte en un modelo de conducta política. Los vínculos de Skull and Bones con la CIA merecen un capítulo aparte. George H. W. Bush, Bonesman, dirigió la agencia en los años 70. Otros miembros participaron en operaciones clave durante la Guerra Fría. La lógica es evidente: ambos cultivan el secretismo. Ambos requieren lealtad absoluta. Ambos operan en las sombras, lejos del escrutinio público. Algunos ex agentes han afirmado que Yale, y en particular Skull and Bones, fue un vivero natural de reclutamiento para la CIA durante décadas. La figura de los Bush es central para entender la conexión entre Skull and Bones y el poder. No solo padre e hijo fueron presidentes, también otros miembros de la familia ocuparon puestos diplomáticos, financieros y políticos. La familia Bush representa el modelo perfecto de la hermandad: educación en Yale, pertenencia a Skull and Bones, ascenso en la política nacional, continuidad generacional en el poder. Esto refuerza la idea de que Skull and Bones no solo crea individuos influyentes, sino dinastías políticas. Las críticas hacia Skull and Bones se intensificaron en los años 2000.
Preguntas frecuentes aparecían en foros y debates: ¿puede una democracia ser legítima si sus líderes pertenecen a una sociedad secreta? ¿Qué decisiones globales se toman bajo influencia de los bonds? ¿Hasta dónde llega la red de lealtades invisibles? Aunque la sociedad ha intentado mantener un perfil bajo, la cultura digital hizo imposible que siguiera siendo un secreto solo de élites. El mito de Skull and Bones trascendió el ámbito académico y político para instalarse en la cultura popular. Películas, series y novelas han usado la hermandad como inspiración. El film The Skulls, 2000, retrató a una sociedad secreta universitaria basada claramente en Skull and Bones, con rituales, conspiraciones y luchas de poder. En libros y cómics, la imagen de la calavera y los huesos cruzados se convirtió en un símbolo de conspiración global. Esto generó un círculo vicioso: cuanto más aparecía en la ficción, más crecía la sospecha de que en la realidad había algo oculto. De vez en cuando, exmiembros o fuentes cercanas han filtrado información sobre la tumba. Algunos describen los rituales como un teatro excéntrico sin mayor relevancia. Otros aseguran que la intensidad de las confesiones y juramentos marca profundamente a los iniciados. La verdad probablemente esté en un punto medio. Aunque Skull and Bones es una sociedad estadounidense, algunos investigadores han señalado posibles conexiones con redes internacionales. Se habla de vínculos con sociedades alemanas del siglo XIX, logias masónicas y grupos financieros europeos. El número 322, presente en su emblema, alimenta estas teorías. Para algunos, es la prueba de una herencia esotérica más antigua. Para otros, es simplemente un código interno de Yale. Lo cierto es que la hermandad nunca ha explicado públicamente su significado. En política, la lealtad es oro. Skull and Bones ofrece una forma de lealtad que trasciende ideologías, partidos y generaciones. Un bonesman no traiciona a otro. Y esa regla, aplicada en la Casa Blanca, en Wall Street o en la CIA, significa que hay hilos invisibles que conectan decisiones oficiales con compromisos privados. Ese es el punto más inquietante: no se trata solo de rituales macabros, sino de lealtades que pueden influir en decisiones que afectan al mundo entero. En la era digital, Skull and Bones ya no puede ocultarse como antes. Las listas de miembros circulan en Internet. Fotos del edificio de la tumba están disponibles en Google. Libros y documentales analizan cada rincón de su historia. Pero a pesar de la visibilidad, la sociedad sigue viva y activa. Cada año, 15 nuevos estudiantes entran en la tumba. Cada año, la cadena de poder se renueva. Skull and Bones ha sobrevivido casi 200 años. Nació en el siglo XIX, creció en el XX y se mantiene en el XXI. Ha colocado presidentes, banqueros, jueces y espías. Ha alimentado mitos, conspiraciones y narrativas globales. El debate sigue abierto: ¿es Skull and Bones una sociedad estudiantil excéntrica con suerte histórica? ¿O es el corazón de una red que gobierna Estados Unidos desde la sombra? En el nuevo milenio, Skull and Bones ya no pudo refugiarse en el anonimato. Internet, las redes sociales y el periodismo digital hicieron que su nombre se volviera viral cada cierto tiempo. Lo que antes era un secreto de círculos cerrados ahora es un tema recurrente en foros, videos y debates públicos. Sin embargo, la hermandad no desapareció. Cada año, como desde 1832, 15 estudiantes de Yale son elegidos para entrar en la tumba. El ritual sigue vivo, aunque más observado que nunca. La paradoja es clara: mientras más se habla de Skull and Bones, menos sabemos de lo que realmente ocurre tras esas paredes sin ventanas. En la era digital, han surgido filtraciones sobre lo que sucede en la tumba. Algunos exmiembros han descrito las ceremonias como inocentes juegos teatrales. Otros las comparan con psicodramas intensos destinados a crear cohesión absoluta. Se habla de confesiones, juramentos, representaciones de muerte y resurrección, y asignación de nombres simbólicos. La mezcla de lo ritual con lo psicológico asegura que los bonesmen mantengan un vínculo eterno. Las filtraciones no confirman ni desmienten lo más macabro, pero todas coinciden en algo: la experiencia transforma al iniciado. En una época en la que la ciudadanía exige cada vez más transparencia a sus líderes, la existencia de Skull and Bones genera rechazo. Los críticos sostienen que,
Los Bonesmen ocupan cargos de poder sin rendir cuentas sobre sus vínculos secretos. El juramento de silencio contradice la ética democrática. A medida que los medios alternativos y las redes sociales amplifican estas críticas, Skull and Bones se convierte en un blanco visible, un símbolo de lo que muchos consideran la vieja política elitista. Las elecciones presidenciales de 2004, con Bush y Kerry como candidatos Bonesmen, marcaron un antes y un después en la percepción pública. Pero incluso después de ese evento, la sombra de Skull and Bones siguió apareciendo en debates electorales. Analistas y comentaristas políticos se preguntaban, ¿qué papel juegan los Bonesmen en la financiación de campañas? ¿Hasta qué punto la red de la hermandad influye en el rumbo del país? Aunque las respuestas son esquivas, la sospecha se mantiene. En un mundo cada vez más interconectado, Skull and Bones sigue siendo vista como una pieza del engranaje globalista. La hermandad ya no se percibe como un club universitario aislado, sino como un nodo en una red más amplia de poder internacional que incluye a foros como el Club Bilderberg o el Foro Económico Mundial. Los críticos hablan de una agenda común: mantener el dominio de las élites sobre la política, la economía y la cultura global. Los defensores lo ven como un mito amplificado por la desconfianza hacia las instituciones. Con la llegada de las redes sociales, Skull and Bones pasó de ser un tema exclusivo de libros de conspiración a convertirse en material de memes y cultura pop digital. Videos virales en TikTok muestran imágenes de la tumba con música inquietante. YouTubers analizan el número 322 como si fuera un código secreto. En Twitter y Reddit, Skull and Bones aparece en listas de sociedades que gobiernan el mundo. La ironía es que la viralización, aunque a veces ridiculiza el tema, mantiene viva la leyenda. Skull and Bones ya no puede esconderse, está en la conversación global, aunque sea en forma de sátira o teoría conspirativa. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿quiénes son los Bonesmen de hoy? Ya no hablamos solo de futuros políticos o banqueros. En la era contemporánea, también entran en la tumba jóvenes prodigios de la tecnología, estudiantes vinculados a inteligencia artificial y biotecnología, futuras figuras de los medios digitales. El perfil del Bonesman moderno refleja los cambios en el poder global. La tecnología y la información son tan valiosas como el dinero y la política. En 2025, Skull and Bones sigue siendo una institución en Yale. La tumba permanece cerrada al público, y los rumores sobre sus rituales continúan. El mundo, mientras tanto, enfrenta desafíos inéditos: inteligencia artificial, crisis climática, nuevas tensiones geopolíticas, desconfianza generalizada hacia las élites. ¿Cómo se adaptará Skull and Bones a este nuevo contexto? ¿Seguirá produciendo presidentes, banqueros y jueces? ¿O mutará hacia una hermandad que coloca líderes en tecnología y ciencia? El futuro de la sociedad secreta dependerá de su capacidad de seguir siendo invisible en un mundo donde todo está expuesto. Skull and Bones es una contradicción viviente. Por un lado, es solo una sociedad estudiantil de Yale con rituales excéntricos. Por otro, ha producido presidentes, directores de la CIA y banqueros globales. ¿Hasta qué punto es una simple coincidencia? ¿Y hasta qué punto es la consecuencia de un sistema diseñado para concentrar poder en pocas manos? La verdad, como siempre, se encuentra en el terreno gris entre mito y realidad. Casi 200 años después de su fundación, Skull and Bones ha dejado un legado innegable: una red de élite intergeneracional, un símbolo cultural de poder oculto, un recordatorio de que la democracia convive con estructuras invisibles. Sea cual sea la interpretación, Skull and Bones seguirá siendo parte del imaginario colectivo como el arquetipo de la sociedad secreta moderna. En la piedra silenciosa de la tumba en Yale se guarda un secreto que ha intrigado al mundo por generaciones. Skull and Bones no necesita publicidad ni campañas. Su poder radica en el silencio, en el pacto invisible entre sus miembros, y en la influencia que ejercen más allá de las urnas y los reflectores. El misterio continuará mientras exista la hermandad. Porque en la sombra, lejos de la mirada pública, los Bonesmen seguirán renovando cada año el pacto de los huesos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Skull and Bones es solo un club universitario excéntrico? ¿O la prueba de que el verdadero poder se construye en secreto? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a Revelador,
y acompáñame en el próximo viaje al corazón de los misterios que no quieren que conozcas.